Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV, aquí ya cerrando la semana parlamentaria con toda la actividad que estuvo sucediendo estos días, martes, miércoles y jueves, intensa actividad y bueno, hoy un poco menos de actividad parlamentaria, algunas acciones que han llevado adelante los diputados con varias actividades propias para presentar proyectos de ley, por ejemplo. Pero estamos repasando lo que dejó la visita principalmente del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que estuvo aquí presentándose en la jornada del jueves, respondiendo las preguntas de los diputados y diputadas que hace muchos meses querían hablar con él porque la situación de seguridad en la Argentina es preocupante, no solamente por los últimos hechos que se conocieron en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, sino, bueno, viene estando en la agenda de la Cámara de Diputados, viene estando también en la agenda en el contexto de la campaña electoral y Aníbal Fernández estuvo respondiendo algunas preguntas. Primero hizo un informe presentando los pormenores del desarrollo en su actividad en la cartera de Seguridad Nacional con las inversiones que le vino a comentar a los diputados y diputadas que se vienen haciendo desde que hace un año y medio se hizo cargo de esta cartera. Antes estaba Sabina Frederich, recordemos, había participado durante la pandemia en varias comisiones, principalmente para avanzar en una ley hacia contener la violencia institucional, una ley que nunca llegó al recinto, también hay que decirlo, pero que comenzó a instalar un debate importante que tiene que ver con la responsabilidad que tiene el Estado ante los abusos de las fuerzas de seguridad. Esto es otro plano, es otra situación, es cómo dotar en definitiva de herramientas más eficaces, no solamente a las fuerzas policiales, locales, de las provincias, de los municipios, sino principalmente qué rol tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación, cómo puede acompañar y acompasar esta responsabilidad que la Constitución Nacional en el 94 reafirmó, que es una potestad provincial, la administración de la seguridad. Así que, bueno, un debate interesante que se cruzó todos estos días también con lo que sucedió un poco antes respecto al proyecto que obtuvo dictamen para amplificar la Justicia Federal de Santa Fe, donde estuvieron repasando hace un ratito nada más nuestros colegas del resumen un poco los pormenores del dictamen que se aprobó. De esto vamos a estar hablando con algunos diputados, ya hoy cerrando la semana, promediando, viendo qué va a suceder en los próximos días, qué otras convocatorias se van a dar a lo largo de la semana próxima, pero también con la expectativa puesta en lo que en este momento está diciendo la vicepresidenta de la Nación en Río Negro, ¿no? Donde recibió un doctorado honoris causa, una mención muy importante, un reconocimiento muy importante y está dando una conferencia magistral también para, bueno, poner en juego algunas de sus miradas y perspectivas respecto de la situación global mundial, la crisis económica, también el desarrollo de los discursos de odio, cómo circulan también las ideologías políticas en estos tiempos donde, bueno, vemos también la influencia y la incidencia de la guerra en Ucrania en los continentes, ¿no? En cómo se terminan resolviendo los conflictos, no de manera muy diplomática, sino más bien apostando al conflicto bélico. Vamos a hablar con
con Mabel Caparrós, vamos a hablar también con Nicolás del Caño, pero le voy a dar la bienvenida a mis colegas y compañeras que están aquí ya atentos con sus celulares, siguiendo toda la información. Gaby Vulcano, bienvenida, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te veo ahí con el celular en la mano, escuchando lo que decía Cristina. Sí, la vicepresidenta y titular del Senado está ahora dando un discurso, una exposición en Río Negro, en Viedma, y bueno, justamente estábamos atentos a ver qué está diciendo porque de alguna manera está contestando algunas cuestiones de los fundamentos que se dieron a conocer de la causa Vialidad, donde ella fue condenada. Y también se refirió a algo que atañe aquí al Congreso. Dijo hoy, 2 horas antes de esta conferencia, desde el Partido Judicial separan al senador Martín Doñate, representante ante el Consejo de la Magistratura, y ponen al senador que lo pidió, más mafioso no se consigue, dice ella, en relación a que la Cámara en lo contencioso administrativo federal decretó la nulidad justamente de la designación del senador oficialista Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura, en esta puja que se está dando con Juntos por el Cambio, y queda el senador Luis Juez del PRO, queda mucho más cerca de poder finalmente ocupar ese lugar ya. Sí, después repasamos bien, ha habido un derrotero de ya 2 años, casi 1 año y medio por lo menos, con el tema del Consejo de la Magistratura, pero le doy la bienvenida a mis compañeros aquí. Seba Dida, Débora Urieta, ¿cómo andan? Todo bien, por suerte. Hola, Amanda, ¿cómo estás? Vos también te veo ahí siguiendo el discurso. Y estamos ahí siguiendo, sí, un poco lo que dice. Dijo que acaban de proscribirla, obviamente, después de conocerse los fallos, y que hoy estamos no estamos ante un Estado democrático constitucional. Ya no podemos hablar de Poder Judicial, sino de Partido Judicial. Bueno, el tema que estuvo en la agenda esta semana también acá y que va a seguir en el Congreso y en la Cámara de Diputados. Exactamente. Claro, y toma el pie lo que decía recién Gaby, porque justamente este tema de la manipulación de la composición del Consejo de la Magistratura es uno de los causales de las denuncias del juicio político que se está tramitando aquí en la Cámara de Diputados, y que esta semana, el martes pasado, tuvo su 6º encuentro, que fue la segunda ronda testimonial, donde lo más fuerte estuvo en el faltazo del fiscal Stornelli y las disquisiciones y la polémica en torno a si se le debía aceptar la presentación por escrito o si se tenía que avanzar con el trámite para desaforarlo y de esa manera poder ir a buscarlo con la fuerza pública. Pero bueno, no fue la única actividad de esta semana. También estuvo Aníbal Fernández el jueves, que digamos, mantuvo un tono bastante dentro de los cabales. Sí. Si bien obviamente no se picó tanto como esperaban. No se picó tanto. Él obviamente mantuvo, no resignó el histrionismo, la verborragia, pero fue, digamos, una batalla controlada en ciertos términos. Sí, fue bastante tranquila y amena la reunión, a pesar de que en la Comisión de Seguridad Interior no solamente participan diputados del oficialismo que son muy críticos con la política del Gobierno Nacional en materia de seguridad, sino que también al venir un ministro había posibilidades que otros diputados pregunten. En un rato vamos a hablar con uno de los diputados que estuvo en la reunión, que es Nicolás del Caño, que si bien no es parte específica de la comisión, sí está participando, porque bueno, la presencia del ministro de Seguridad de la Nación es importante, porque hay muchas preguntas, ¿no? Hay muchos casos, muchas situaciones donde las fuerzas de seguridad han intervenido y faltan todavía aclarar algunas acciones que ha llevado adelante el Gobierno Nacional a través de las fuerzas de seguridad. Sí, seguro, y también hubo ahí una discusión donde el ministro se despegó, marcó distancia de la decisión del presidente Alberto Fernández, de este golpe de efecto de enviar una dotación de ingenieros del ejército desarmados para colaborar con tareas de urbanización de barrios populares, que no termina de definirse cuáles son las tareas que van a llevar a cabo esa compañía de ingenieros, pero evidentemente se trata de una movida más vinculada a la opinión pública, de generar un golpe de efecto que a una solución concreta, ¿no? Vamos a recibir a nuestro primer invitado, de esta manera lo vamos a presentar, que estuvo justamente, como adelantábamos, ahí compartiendo esta Comisión de Seguridad Interior, donde estuvo presente justamente Aníbal Fernández. Maleta, por favor.
¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta tercera edición de DTV. Estaba repasando si estabas en la Comisión de Seguridad Interior, si sos parte de la comisión o si participaste del debate ayer, bueno, porque estaba la presencia del ministro. Bienvenido, ¿cómo estás? Ay, no te escucho, me parece que estás muteado, que cuando chequearon el sonido para que puedas editar. Perdón. Ahí está, perfecto, ahora sí. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Nosotros no integramos la comisión, pero ayer participamos, como siempre lo hacemos. Estuvimos con Miriam Bregman, también estuvo Romina del Pla. Estuvimos ahí en la comisión, bueno, interpelando a Aníbal Fernández y, bueno, escuchando las distintas opiniones, las distintas preguntas y lo que dijo ayer el ministro, ¿no? Creo que un poco lo que nosotros tratamos de poner sobre el tapete o sobre la mesa es un debate que me parece fundamental. Una respuesta que no tuvimos, porque nosotros preguntamos por qué esta vez sería diferente el envío de fuerzas federales o de más fuerzas federales a las 8 veces que ya se hizo esto, claro, ¿no? Es decir, en Santa Fe, en Rosario particularmente, que todos conocemos la situación, bueno, allí esta política ya fracasó, es decir, ya se vio, desde el 2014 fueron 8 veces, claro, y el resultado está a la vista. Entonces digo, ahí no tuvimos una respuesta del ministro de decir cuáles son los motivos, las razones por las cuales sería diferente esta vez, ¿no? Es decir, no se expusieron. Después, me parece que en el tema que nosotros también marcamos muy fuerte con respecto al tema del ejército, ¿no? También hay un debate en relación a eso, porque bueno, primero que yo creo que se enmascara con esta idea de urbanización, tareas de urbanización, que serían ingenieros. Bueno, yo creo que hay muchos ingenieros, hay universidades públicas y tendría que haber recursos para urbanizar los barrios, para desarrollar un plan de vivienda. Hay 4 millones de familias que tienen serios problemas habitacionales en la Argentina, pero eso no se viene haciendo, ni mucho menos. Entonces, más bien creo que es enmascarar el envío del ejército, algo de nuestro punto de vista grave, y que si tomamos ejemplos de otros países que han militarizado, que han enviado el ejército, caso de México, ¿no? Y ayer se lo señalábamos a Aníbal Fernández, desde el 2006 a esta parte hubieron 320.000 asesinatos, sí, y 72.000 aproximadamente desaparecidos. Entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Y no hay una respuesta. Y después, bueno, creo que el tema de los puertos privados, que allí entra y sale de todo, que se encontraron 1.500 kilos de cocaína en un puerto, la terminal Puerto Rosario, de la cual es dueña Vicentín. Bueno, siguen siendo los puertos privados donde hacen lo que quieren. Entonces digo, ahí hay un hecho muy importante, digamos, ¿no? Que no se está atacando este problema. Y por otra parte, el entramado de la policía, el Poder Judicial, y obviamente que debe tener un apoyo de sectores políticos o connivencia, digamos, de sectores políticos para esta extensión del narcotráfico, ¿no? Que no es un problema nada más en Rosario, pero ahí está focalizado. No, como si esa idea de que un soldado con su traje de soldado ya de por sí pudiera persuadir que no se genere en su entorno, digamos, algún tipo de delito, ¿no? ¿Te parece que hay un abordaje un poco superficial de la cuestión vinculada al narcotráfico? Como hay una minimización por ahí de cuál es el efecto, cuál es también la trama que se construye culturalmente alrededor de este crimen, de esta característica de crimen organizado, que es uno de los más desarrollados en el mundo y además uno de los más complejos de abordar, ¿no? No hay una respuesta eficaz en ningún país, en definitiva. Sí, yo creo que hay una parte que podríamos encararla por el tema de la legalización de ciertas drogas, ¿no? O sea, también el negocio del narco está en la ilegalidad, ¿no? Yo creo que ahí hay... Obviamente esto trae aparejado debates y medidas que tienen que ver con campañas de concientización, que tienen que ver con controles de daño, que tienen que ver con un montón de cosas, ¿no? Pero digamos, el negocio del narco se termina, que está en la ilegalidad justamente, ¿no? Después me parece que
abordar el tema sin tener en cuenta que, yo ayer lo mencioné, en Rosario vos tenés muchos pibes que laburan metalúrgicas 13, 14 horas por día y ganan menos de lo que gana un soldadito de los narcos, ¿no? O sea, la vulnerabilidad de muchos sectores a los que las políticas que se han venido teniendo y que se tienen los dejan totalmente a merced de estas bandas, también es algo que no se plantea, ¿no? O sea, inclusive lo de la urbanización, ahora parece que van a ir a urbanizar y antes que no estaba el problema. Claro. No estaba el problema de la urbanización, de vivienda, etcétera. Digo, me parece que ahí, como vos marcás, hay una superficialidad que yo creo que más bien es decir, bueno, ahora es la coyuntura, está en el tapete, salgamos con esto. A ver, pero no hay una respuesta de fondo, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí usted marcaba que tal vez para abordar este tema hay que discutir lo que tiene que ver con la legalización de algunas drogas. ¿Alcanza con que sea de algunas drogas o tiene que ser de todas las drogas? Porque muchas veces se habla de lo que es el cannabis y no se aborda la discusión de otro tipo de drogas que son las que hoy estamos viendo que generan muchos más problemas en Rosario puntualmente y en otras partes del país y del mundo. Claro, la que usan precursores químicos, ¿no? Habría que avanzar sobre otras drogas, además de que, o sea, no el cannabis, obviamente, que es una postura que ustedes conocen de parte nuestra y otros sectores también, pero creo que también avanzar en otras drogas. Ahora, eso es un tema complejo, ¿no? Que hay que estudiar bien, que hay drogas que no, digo, qué sé yo. Entonces, me parece que hay que estudiarlo bien con especialistas y discutir en serio, ¿no? Cuáles son las drogas que se pueden legalizar y qué tipo de campañas, qué control de daño se hace, etcétera. Me parece que es un tema fundamental para debatir en serio, ¿no? Ahora, obviamente, al no ser un problema meramente digamos, nacional de Argentina, porque digo, el tema Rosario tiene que ver con los puertos, tiene que ver con enviar a Europa, a otros países, ¿no? Entonces, el gran negocio que pasa por Rosario está ahí, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay otros condimentos a analizar, en particular en lo que hace a lo que está sucediendo ya hace años así en Rosario, ¿no? Pero bueno, hay muchas... lleva mucho tiempo, ¿no? Yo ayer decía cuántos jefes de policía, ahora no recuerdo, de la policía de Santa Fe exactamente, creo que han sido 10, si no me equivoco, en los últimos años que fueron destituidos. También pasó en La Matanza, digo, ¿no? Sí, también claro. pasó en Córdoba. Lo que pasa es que la cercanía a la hidrovía lo pone en un lugar estratégico, Rosario, ¿no? Y todos esos puertos privados que están con esas mega casas en las riberas, en las barrancas, a los alrededores. Bueno, pasa lo mismo en San Nicolás, ¿no? Que es una zona donde hay mega caserones a la vera del río. Decís, ¿qué hacen estas casas acá? Y bueno, acá está la explicación, claro, ¿no? Cómo se sostienen. Y los edificios de Rosario también. Exacto. Sí, bueno, eso tampoco nos respondieron, por ejemplo, ¿no? Como si hay los datos sobre negociados que tengan que ver con negocios inmobiliarios, financieras, etcétera, digamos, porque todo ese dinero que circula, como se lo blanquean también, ¿no? Justo. Entonces, tampoco tuvimos respuesta sobre eso, ¿no? Justo, ¿qué tal? Diputado Débora Urieta lo saluda. Ayer Aníbal Fernández aprovechó que estaban allí presentes para pedirles que avancen con la ley de lavado de activos. ¿Cuál es la postura del Frente Izquierda respecto de ese tema? No, mirá, a mí me parece que acá, o sea, hay un tema fundamental que es apuntar a un tema más de fondo, ¿no? Creo que no es solamente una ley que haga al tema del lavado de activos, sino que tiene que ver con un montón de mecanismos que tienen los grandes empresarios para eludir, evadir, o sea, para evitar, digamos, el pago de impuestos. Bueno, somos uno de los países que tiene de las mayores fortunas o recursos en los paraísos fiscales, ¿no? Me parece que ahí se podría intervenir fuertemente y no se lleva adelante, ¿no? Me parece que más allá de una ley, etcétera,
bueno, lo vimos con lo de Vicentín, ¿no? O sea, vos tenés una empresa que además de estafar al Estado en 18.000 millones de pesos, como lo hizo bajo el gobierno de Macri, un crédito que le otorgó el Banco Nación. Vos encontrás, y el gobierno dijo en un momento que la iba a estatizar, etcétera, por esa estafa. Nunca sucedió, obviamente. Siguen impunes. Y al mismo tiempo encontrás 1.500 kilos de cocaína. ¿Y qué medidas se tomaron? ¿Y qué pasa? Entonces digo, lo que dice de la ley me parece que un poco es patear la pelota afuera y no tratar de responder concretamente a que no toman medidas a fondo en esta situación y tampoco con lo que te decía recién, ¿no? Es decir, la elusión, la evasión de impuestos en la Argentina es gigantesca y no se toman medidas a fondo con eso, ¿no? Diputado, en este sentido le quería preguntar, ¿qué sería tomar medidas a fondo? Y pregunto esto porque quizás hay una mirada predominante en el sistema político y eso se vio reflejado el otro día en la reunión de comisión, de vincular la solución al problema del narcotráfico con la multiplicación y la presencia de fuerzas de seguridad en ese territorio, cuando yo he escuchado que en el Frente Izquierda existe otra mirada que tiene que ver con que las fuerzas de seguridad son parte del problema y no de la solución. Quería saber cuál es su mirada en torno a este debate. No, sí, claramente. Además no es una cuestión que, más allá de nuestra opinión, que la hemos expresado en distintas oportunidades, debates inclusive presidenciales donde me ha tocado participar, sino que es algo que salta a la luz, digamos, porque, como decía antes, ha habido en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, de Santa Fe, múltiples oportunidades, en otras provincias, este entramado donde, bueno, y en la bonaerense hay especialistas que plantean que el control del narcotráfico está en la asociación de la policía, bandas de la policía bonaerense, sí, sectores de la policía bonaerense que controlan, ¿no?, con sectores del narcotráfico y que tienen un mayor control que en Rosario, donde hay bandas que también están asociadas a sectores de la policía, etcétera, pero que se han multiplicado y se han diversificado más, por eso toda la disputa que hay, ¿no? Entonces me parece que la mirada que dice vamos a reforzar con más fuerzas de seguridad, que en realidad lo que están haciendo es mayor control social, ¿no? Mayor control social, y creo que eso no es lo que se necesita, ¿no? Lo que se necesita para avanzar en este sentido, ¿no? Yo creo que hay otros temas, como los que hablábamos recién, que sí apuntan o apuntarían a empezar a resolver la cuestión, ¿no? Diputado, ahí, ¿en cuánto cree que el debate que se está dando tiene que ver con el marco de lo que son las elecciones? Porque cada vez que hay campaña electoral aparece los temas de seguridad, los temas de narcotráfico, y cada vez más los dirigentes políticos vemos que van acomodando un poco su discurso en función de este tema. Pero bueno, para ustedes, desde el PTS, ¿qué creen? ¿Que es un tema electoral? ¿Que es un tema que hay que dar el debate? Porque parece siempre que es un tema más de la derecha. ¿Y ustedes están dando esta discusión puertas adentro? Sí, nosotros creo que lo que vos señalás es así, porque estamos, justamente ayer lo hemos desarrollado en la interpelación y previamente, ¿no?, con nuestro posicionamiento, no solo estos días, sino de hace muchísimo tiempo, ¿no?, que por ahí hay cosas que no se ven, pero que sí hemos tenido un planteo muy concreto, muy claro, y además desde hace mucho tiempo, bueno, con todas nuestras compañeras y compañeros también allí de Rosario, nuestro compañero Octavio Escribaro. Me parece que es un debate que efectivamente ahora cobra un carácter electoral, y por eso tiene mucho de show, ¿no? Tiene mucho de show de decir, bueno, la puesta en escena de decir vamos a mandar el ejército, enviar la gendarmería, que además como si fuera una fuerza que no está implicada también en casos de narcotráfico, gatillo fácil, los asesinatos de Santiago Maldonado, o la prefectura que estuvo involucrada en el asesinato de Rafael Nahuel, casos de gatillo fácil. En la pandemia fue impresionante cómo se le dio superpoderes a las fuerzas represivas que tuvieron no solamente casos de gatillo fácil en todo el país,
sino también múltiples abusos, ¿no? Entonces yo creo que sí, como vos decís, se toma de parte del gobierno la agenda que plantea Patricia Bullrich. O sea, ¿quién ha planteado esta política frente a la situación de Rosario? Patricia Bullrich. Entonces, parece que se toma eso por una cuestión de año electoral, a ver quién se corre más a la derecha, ¿no? Como es la interna de Juntos por el Cambio. Me parece que, bueno, o Esper diciendo que hay que establecer el estado de sitio, muchas cosas que obviamente hay que dar este debate, ¿no? Obviamente que hay que dar este debate y nosotros estamos dando, sin dejar también de ver que en nuestro enfoque cuando planteamos esta situación social que se vive en Rosario, como en muchos otros lugares del país, bueno, tiene que ver con una responsabilidad de los distintos gobiernos que tampoco se quiere abordar, ¿no? Es decir, cómo se va a modificar esta situación porque vos preguntás y en la calle, en cualquier lado, cuando vas al supermercado, a la verdulería, a la carnicería, y el problema es que los precios, la inflación que está carcomiendo el bolsillo de la trabajadora, de los trabajadores, de los jubilados, ¿no? Realmente es una situación de muchísimo malestar en muchísimos sectores que, bueno, la pichulean de alguna forma y llegan a fin de mes, pero en otros sectores es gravísima la situación, ¿no? Diputado, más allá de la cuestión del narcotráfico, el Frente de Izquierda aprovechó la reunión con Aníbal Fernández para recordar un poco las posiciones que había adoptado el ministro durante la masacre de Avellaneda, también la desaparición de Jorge Julio López, y ahí se generó una situación poco feliz con una respuesta que le dio a usted el ministro, hablando de su compañerita, en referencia a Miriam Bregman. Quería saber cómo califica esa situación, qué reflexión hace. Bueno, una presión totalmente machirula, por decirlo de algún modo, y despectiva hacia mi compañera. Porque, infantilizante. Bueno, ustedes estaban, digamos, presentes, pero mucha gente no sabe. Ella intervinimos juntos, planteando las preguntas y distintas cuestiones, que luego ella se tenía que retirar y se refirió de esa manera, ¿no? Totalmente despectiva, y bueno, por eso también le pusimos los puntos en ese momento, pero me parece que eso tiene que ver con lo que le molestó de las preguntas, ¿no? Le molestó que le recordara a Jorge Julio López, del cual Miriam fue su abogada, en aquel juicio contra el genocida Checolás, donde, bueno, Aníbal Fernández dijo que en el primer momento debe estar tomando el té en la casa de la tía, sí, ¿no? Entonces, y la respuesta que les dio diciendo que tiene una vinculación personal con el hijo de Jorge Julio López, tratando como de desviar un poco también, bueno, la responsabilidad institucional, sí, ¿no? Sobre la segunda desaparición de Julio López. Exacto, y déjame decirte algo, porque acá también nosotros en las preguntas que le hizo Miriam, justamente una era sobre el cuerpo de inteligencia de la Policía Federal. Él dijo desde el siglo XVI. En el 2014, cuando el jefe de gabinete en aquel momento, Capitanich, vino a la Cámara de Diputados, nosotros le hicimos una pregunta que era qué pasaba con este cuerpo de inteligencia, cuántos eran, y él nos contestó, son más de 1.000 miembros. En el 2014 nos contestaron, ¿no? El juicio a Américo Balbuena, que empieza la semana que viene, sí, también tiene que ver con un infiltrado en organizaciones sociales de izquierda de este cuerpo, ¿no? Y todos conocemos la serie, o muchos habrán visto la serie Yossi, donde se muestra este rol de este cuerpo, ¿no? Que le llaman los plumas de la Federal, aunque no se dedican, digamos, a la inteligencia criminal, sino que se utiliza en la mayoría de los casos para el espionaje político hacia organizaciones de trabajadores, y también le recordamos el Proyecto X. Bueno, obviamente para todo militante de izquierda, militante social, toda compañero que tenga algunos años, quizá los más jóvenes no recuerden, pero Aníbal Fernández es un personaje que tiene... es repudiable, ¿no? Por ese papel con respecto a Costequi Santillán, con respecto a Mariano Ferreira, con respecto a Julio López, ¿no? Creo que en eso es bastante claro, ¿no? Pero quería dejar esta aclaración que me parece importante porque no es del siglo XVI y actualmente
tienen... Está más vigente que nunca, digamos todo. Te quería preguntar porque sos secretario de Derechos Humanos y yo recordaba al principio del programa que, bueno, es la primera vez que vino Aníbal Fernández a la Cámara de Diputados, había estado como ministro en la Cámara de Senadores, pero sí había estado presente en su momento cuando era ministra Sabina Frederich y estaban trabajando en un proyecto sobre violencia institucional, ¿no? Que oportuno seguiría, ahora que se está revitalizando el debate sobre el rol de las fuerzas de seguridad, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico, remontar o retomar, ¿no?, el debate sobre la violencia institucional, porque, bueno, mucho tiene que ver cuando se sobredimensiona la fuerza o la autorización para las fuerzas de seguridad en acciones, el impacto que tiene, ¿no?, sobre el abuso de poder que muchas veces se generan y se construyen cuando está tan en la palestra el debate sobre la seguridad. Vos sos secretario de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos de acá, de la Cámara de Diputados. ¿Se va a poder avanzar en ese sentido? ¿Has hablado con Hugo Yasky, que es el presidente? ¿Retomaste un poco? Mira, no estoy en la comisión en este momento, está Alejandro Vilca, nuestro Alejandro Vilca, pero de todos modos... Pero es tu compañero, así que... Vale la pregunta. Sí, es algo que hablamos muy seguido, porque la Comisión de Derechos Humanos no funciona. O sea, no funciona para nada. El otro día estuvimos con Miriam Bregman en Tucumán, nos reunimos con organismos de derechos humanos, con familiares de casos de gatillo fácil, y nos decían, bueno, nosotros le decíamos, vamos a intentar que la Comisión de Derechos Humanos aborde estos temas. Lo hicimos después de mucho tiempo durante la pandemia, inclusive desde el Frente de Izquierda, con otras organizaciones de derechos humanos, CORREP y demás, hicimos una audiencia pública donde se expresaron todas las denuncias, todos los casos, pero la Comisión de Derechos Humanos, que la preside Yasky, no funciona. Como si no hubiese problemas de violación a los derechos humanos, ¿no? Ni ningún tema que tratar. O sea, la verdad, el otro día, bueno, la represión en Chaco, a comunidades originarias, hay de todo tipo de impunidad, la impunidad que hay en Tucumán en relación a casos de gatillo fácil es brutal. Entonces, todo eso no se trata, porque no se trata nada directamente en la Comisión de Derechos Humanos. Así que, la verdad que muy pertinente lo que vos planteabas, porque nosotros queremos que se discutan estos temas y de hecho los llevamos siempre a la discusión y los tenemos que llevar directamente al recinto cuando se puede, porque no funciona la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Otro tema, hablando un poco de los temas de campaña que se metió de lleno en la agenda y que también, bueno, hubo réplicas acá en el Congreso con algún que otro proyecto de ley, es el uso de las pistolas Taser. Imagino que desde el Frente Izquierda están en contra de ese dispositivo, arma, no sé cómo llamarlo. Mi duda... podría decir picana eléctrica, pero sí. bueno. No, pero por el otro día escuchaba que que hubo denuncias a policía justamente por la utilización de picanas. Mi duda es, yo entiendo, están en contra, pero si tiene que ver tanto con la utilización o con el personal de las fuerzas de seguridad, digo. ¿Es el dispositivo No, bueno, o el claro, eso iba, gracias. Creo que son las dos cosas, ¿no? Porque vos estás dando una herramienta, una fuerza que se empodera permanentemente y que cumple ese papel, ¿no? Cumple ese papel de control social, cumple el papel de la represión a la protesta social. Entonces, si vos le das una taser, y bueno, se utiliza como mecanismo de tortura, puede ser utilizada como mecanismo de tortura, y también hay estudios que marcan eso, ¿no? Que pueden causar la muerte, digamos. Esos son estudios científicos que está demostrado. Entonces, diputado, no agrego algo que según la Organización de Naciones Unidas lo declara como una herramienta que se puede utilizar como un mecanismo de tortura a las taser. O sea, ni siquiera es algo que tiene que ver con una discusión aquí en nuestro país. Claro, trasciende las fronteras, es un debate mundial. Claro, claro, yo hacía referencia a eso, que en otros países está demostrado, digamos, como las consecuencias graves que puede tener en su utilización, y hablar del uso para torturas, ¿no? Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición, por compartir con nosotros todas estas reflexiones. Bueno, la semana que viene, por ahora, está la citación a la Comisión de Juicio Político y a la Comisión de Comercio. Veremos si se agiliza un poco, ¿no?, la convocatoria a otros debates. Así es. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengas buen fin de semana. Hasta luego.
Hablábamos ahí con el diputado del Caño sobre los temas vinculados a la seguridad que en este contexto han tomado un cariz así impresionante, ¿no? Enseguida se prende la mecha con el tema de la seguridad y salen todos los temas, mandar al ejército, comprar más armas. Sí, y Amanda, hace unos días, muy poquito esta semana, los organismos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo, emitieron un comunicado criticando la decisión del gobierno nacional, puntualmente de Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, que había anunciado que el Ejecutivo Nacional había comprado justamente Taser o Taser, como les guste mencionarla. Taser es más castellanizado, digamos. Pero porque justamente citaban como desde Amnesty Internacional, desde la ONU y demás, no las recomiendan, más bien todo lo contrario, porque las consideran que son herramientas que terminan siendo un mecanismo de tortura. Claro, porque se discute la letalidad, ¿no? Que se intenta poner también el debate en que las Taser son menos letales que las balas de plomo, ¿no? Pero no se discute estrategias para abordar una situación de violencia de otra manera, ¿no? Claro, no hay forma de pensarlo que haya otra estrategia de más cuerpo a cuerpo, pero que tenga otra posibilidad de abordaje, ¿no? Para disuadir a alguien que está cometiendo un delito, que está en una situación desbordada. Hay como una facilitación también, esa idea de facilitarlo, de que le pegas. Sí, como si fuera una receta mágica, cuando de todos modos, digamos, en una situación cuerpo a cuerpo te pueden hacer daño igual. Por ejemplo, lo vimos la otra vez en la situación del subte, donde murió una persona con una Taser. No sé si necesariamente eso se hubiera solucionado. Sí, o por ahí con otro tipo de abordaje, ¿no? Que no haya una persona de seguridad sola, sería una gran razón, por ejemplo, una gran estrategia en un punto, porque cuando tienen que detener, vemos muchas veces cuando hay una situación de detención de una persona que fue demorada en la calle, ves 15 policías con un pibe que está tirado en la esquina al que se lo están llevando preso. Pero después, las otras circunstancias, pareciera que ahí no hay tanta proporcionalidad, ¿no? Es como un debate a veces bastante Y es un debate al que se prestó también el gobierno nacional en un giro de su postura histórica, ¿no? De estar en contra de las pistolas Taser, que era un debate que mantenía con la administración porteña, y ahora vemos un alineamiento también vinculado a cuáles son las posturas que por ahí permean mejor en la opinión pública también. Sí, igual más allá de Taser sí, Taser no, lo cierto es que tortura sigue habiendo por parte de la policía. Por eso lo traía a colación, porque esta semana escuchaba que se había denunciado a 2 policías justamente por aplicar la picana. Con un chico, Exacto, porque también hay como una fantasía sobre la fuerza de seguridad, como si no hubiera miles de denuncias sobre violencia institucional en este país, y una también tristísima tradición, ¿no? Que todavía la democracia sostiene, el hacinamiento, la violencia, las detenciones arbitrarias que hay, la violencia también que se vive cuando te llevan preso y te meten en una celda con un montón de gente y te verduguean. Todo eso pasa permanentemente. Hoy en día nadie lo denuncia, las organizaciones que lo denuncian no tienen eco. Y lo que planteaba recién el diputado, que la Comisión de Derechos Humanos no se reúna para tratar estos temas. No, como si no hubiera La última vez que se discutió algo sobre eso fue el proyecto contra violencia institucional que se discutió, si no me equivoco, fue el año pasado. No, quedó en el Senado, el 2021, cuando teníamos las reuniones telemáticas durante el 2020 y creo que y el 2021. ¿En Senado jamás avanzó o estoy equivocada? No llegó ni al recinto. Se sacó dictamen, me indigno. Agarro la cabeza, me indigno, porque es un proyecto impulsado por las organizaciones de víctimas, ¿no? De Gatillo Fácil, de violencia institucional, que andan merodeando permanentemente también en los tribunales para tratar de motivar y de impulsar las causas que investigan el accionar de la policía, ¿no? En todas las provincias pasa lo mismo. El diputado del Caño hacía referencia a Tucumán, pero las organizaciones de víctimas y también las organizaciones de derechos humanos, que no son solamente
los organismos que vienen trabajando fuertemente con la denuncia de la violencia institucional, ¿no? Claro. Lo vimos con la represión también y la detención de las mujeres mapuches durante el desalojo que se hizo en octubre del año pasado. Sí, esta semana en Chaco octubre, hubo, me de acuerdo hecho, una también, fuerte porque represión. estábamos en el encuentro de mujeres y todo eso se denunció, ¿no? Sí, que no se circunscribe, porque también a veces en este debate aparece el discurso de mano dura, mano blanda o sí. garantista. Y la verdad es que cuando vemos que las situaciones de violencia institucional se dan en provincias que están gobernadas por el oficialismo, provincias que están gobernadas por la oposición, tal vez después en el discurso público algunos destacan algún tipo de violencia institucional u otro según les convenga Claro. a cada uno, pero lo cierto es que es algo que es sistemático y que vemos que se da en distintos distritos de nuestro país, por no decir en todos, ¿no? Y que la discusión también sobre la democracia, ya que estamos a 40 años, por cumplir este año, 40 años de democracia, sobre el rol que están tomando las fuerzas de seguridad en la seguridad interior y los abusos que hay de la fuerza de seguridad, es un debate que viene atravesando los últimos 20 años en la Argentina, ¿no? Y el Congreso tiene una deuda importante, así como la deuda que se tiene con la ley de humedales, se tiene también con la violencia institucional. Por eso era interesante ese proyecto, que lo que hacía era contener un poco muchas de las demandas que se venían haciendo desde las organizaciones respecto a el desarme de las fuerzas de seguridad cuando transitan fuera de sus horarios de trabajo, las capacitaciones. También un lugar donde ir a denunciar cuando vos tenés que denunciar a un integrante de la Fuerza de Seguridad, que tenés que ir a una comisaría, digo, Te mandan a la boca del Claro. lobo, ¿no? tal Por eso cual. cuando se discute la incorporación de tecnología vinculada a la represión, esa discusión no puede darse en abstracto, sino Claro. que tiene que tener en cuenta la idiosincrasia y la cultura política de esa fuerza de seguridad. Claro, y la historia de este país, que es una historia atravesada por la violencia política, donde las fuerzas armadas tuvieron un rol importante, pero también las fuerzas de seguridad han tenido un rol importante. Con estos 40 años de recuperación democrática se ha podido sanear de alguna manera con el control de las fuerzas de seguridad por parte de la conducción civil, pero bueno, también entra en crisis, ¿no? Ahora lo vemos en Rosario, se cambia la conducción de la policía por otro integrante de la propia fuerza, Bueno. como esa discusión todavía no termina de saldarse con la perspectiva de la democracia principalmente. Sí, hoy hablaba con la diputada Mónica Fein, estaba haciendo una entrevista y ella me comentaba esto, que desde que Perotti es gobernador de la provincia de Santa Fe, 11 veces se cambió al jefe de la policía. Entonces, eso también te genera que esté atomizada la policía, que ya no sabe quién manda, quién responder, digo, y eso también, más allá de que hay que depurar a las fuerzas de seguridad y demás, esta ruptura que hubo con la institución policial, que también dificulta mucho enfrentar un delito tan complejo como es el narcotráfico. Sí. Sí. Y una ruptura del contrato democrático también se da en la provincia de Buenos Aires, donde la policía muchas veces es parte de ese circuito delictivo del narcotráfico. Sí, en la provincia de Buenos Aires, te Claro. digo, en Orán ni te Sí. cuento cómo estamos con la policía de Claro. Orán, ¿no? Pero Que por es un ejemplo, paso quizás en fronterizo. Rosario hay un retiro del Estado, mientras que en la provincia de Buenos Aires no hay un retiro del Estado, sino que está imbricado en esas relaciones mafiosas, digamos. Sí, con el total. Y narcotráfico. tenemos también procesados los fiscales en Rosario, No, como sí, 4 ojo, la comisarios. la digo, fuerza de hay seguridad muchos también está involucrada. Durante el gobierno de Lifchip se metieron presos a 400 policías. Por eso. Y también lo que plantean esto del sistema acusatorio, que también ayudó a meter presos a 2 fiscales. Digo, por eso este apuro también con la implementación del Código Procesal Penal, que dicen que es mucho más adecuado y eficiente y veloz para avanzar con un delito tan complejo. Hay que como tener el en cuenta que narcotráfico. los policías son auxiliares de la justicia, que Exactamente. en el código acusatorio son los fiscales, Exacto. es la fiscalía la que investiga y el juez o el rol de juzgamiento lo tiene justamente quien tiene que dirimir dónde está la acusación y el delito. No es el mismo que investiga el que resuelve. Y eso es lo que agiliza también Que con el ellos a nivel mecanismo oral. provincial ya lo implementaron Claro. y plantea que es mucho mejor, que les dio Por muchos supuesto, por eso hay resultados. muchos Bueno, de en los Salta, detenidos. en Salta y Jujuy los juicios con el sistema acusatorio se hacen en 60 días. Ujú. Se supone, por lo menos en teoría, que agiliza Sí. los procesos de la justicia y, digamos, un acotamiento de los tiempos
y una justicia que puede resolver en tiempos mucho más acotados una mayor cantidad de causas. Sí, también hay que decir que por esas demoras del proceso acusatorio a nivel federal, muchas de las causas en Rosario se han resuelto con la justicia ordinaria, que sí tiene el sistema acusatorio, además porque los delitos que tienen que ver con los homicidios son delitos ordinarios, no son delitos federales. Entonces el tema acá es justamente la narcocriminalidad, que es el crimen complejo y el crimen organizado. Pero esta semana se habló de todo esto, la semana que viene ya hay convocadas 2 comisiones. Va a cambiar un poquito el orden o el cariz de la discusión. Obviamente el martes a las 13 horas, nueva comisión de juicio político en la sala 1 de la Cámara de Diputados, acá en el anexo, con 4 nuevos invitados, nuevos testigos que van a estar presentes para seguir en este proceso de la constitución de la prueba, la consolidación de la prueba en el juicio contra los 4 miembros de la Corte Suprema, que se está siguiendo la sustanciación de la prueba. Sustanciación, sí. Exacto. Difícil esa palabra. Sí, te metiste en un berenjenal. Sí, pero lo que están haciendo es, bueno, ordenando toda la prueba que hay, ¿no? Sí. Claro. No solo testimonio, sino prueba documental también. Sí, están recolectando, para decirlo más sencillamente, toda la información que pueden justamente para generar esa prueba y demostrar por qué es necesario llevar adelante este juicio político a los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia que tienen, no todos es por las mismas causas, hay 14 pedidos de juicio político, en algunos casos es a los 4, en otros casos es al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati. Después seguramente vamos a estar contándoles de uno de esos pedidos de juicio político. Pero bueno, la idea es avanzar con esto y ahí, lo hemos dicho en otras oportunidades, está el manejo del tiempo que está haciendo el oficialismo, de la discusión interna que se da de si hay que alargarlo, hay que acortarlo, hay que ver si, bueno, esto se va a terminar metiendo ya más de lleno cuando la campaña electoral esté más presente. Si bien ya empezó la campaña electoral, bueno, si a medida que avanza la campaña electoral también toma sigue otra centralidad, esto, claro. Está previsto también reiterar el pedido para que Stornelli se presente formalmente aquí en la Cámara de Diputados. Se tramitó nuevamente la solicitud, también se le comunicó a Casal, veremos qué pasa, ¿no? Con eso, si viene o no viene, pero también va a haber otros testigos que van a estar prestando su declaración y se van ampliando ya más los temas, ¿no? Hasta ahora veníamos muy circunscriptos en el debate vinculado a coparticipación y también a la discusión de cómo funcionan los mecanismos de la Corte, cómo es que se desarrollan los procesos y hablando mucho con los secretarios. Eso también es impresionante, ¿no? Cómo van contando los secretarios cómo funciona el Poder Judicial, que si no estás metido ahí adentro, pero no hay muchos criterios para saber si cuánto tiene que estar una causa dentro de una secretaría. Eso termina develándose que no hay nada muy organizadito, digamos. Sí, a veces el lenguaje es tan técnico que uno se pierde en cosas que realmente son muy importantes. Te das cuenta que la precisión con la que se le pregunta a la persona que va a dar testimonio y demás sobre algunos temas y lo que tiene que ver con el funcionamiento cotidiano de la justicia, de cada una de las causas también, porque a veces se pregunta sobre causas puntuales, pero bueno, es un tema que la verdad da para mucho y casi que en cada uno de los casos da para profundizar y ver qué pasa en ese sentido, ¿no? El martes entonces a la 1 de la tarde es la convocatoria, se pasaron del jueves a los martes las audiencias, así que va a haber 4 nuevos testigos y veremos cómo sigue, porque estuvieron 7 horas la última vez. Es verdad que hubo mucho rato de debate entre los diputados. Ahora van a cambiar la modalidad, van a primero atender a los testigos y después en todo caso quedarse a discutir ellos. Pero bueno, eso está previsto para el martes. Y para el miércoles hay otra convocatoria ya realizada, que es a las 11 de la mañana, la Comisión de Comercio, donde fueron invitados representantes de diferentes entidades a fin de abordar la problemática de los juicios laborales. Retoma entonces la diputada Lena con su debate, con su discusión respecto a todo esto, ya que, bueno, estamos compartiendo que fueron las primeras reuniones. Recordemos que cuando se hizo allá por el momento de las extraordinarias una convocatoria también de la Comisión de Comercio, terminaron negociando la presencia de
de Ignacio Mendiguren y también de Matías Tombolini, ¿no? Que vino por primera vez el secretario de Comercio de la Nación aquí a la Cámara. Porque el planteo que hacen desde, en este caso el radicalismo, la presidenta de la comisión, Gabriela Lena, es que bueno, como no le giran proyectos de ley a esa comisión, ella la pone en actividad igual y por eso lleva adelante este tipo de reuniones informativas con distintos invitados y para abordar distintos temas que consideran que deberían estar en la agenda, pero que no se están tratando. Así que tienen ya 2 actividades previstas para esta semana próxima. Seguro a lo largo de los días se va a ir consolidando otras convocatorias. Pero estábamos hablando justamente de juicio político hace un ratito, de cómo va a ser la convocatoria para el martes 14 de marzo. Y vamos a repasar, Gaby, un poquito algunos de los otros aspectos, ¿no? Que también están en el debate, en una de las denuncias, en varias de las denuncias contra los jueces. Sí, decíamos que en todo lo que tiene que ver con este debate de juicio político a los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia, se habla mucho de lo que tiene que ver con la causa del Consejo de la Magistratura, que es uno de los temas más fuertes, si se quiere, pero claramente no es el único y uno de los pedidos de juicio político que se hizo puntualmente al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosati, es el que presentó Pablo Yonto. Él es abogado de familiares de víctimas del terrorismo de Estado, es abogado de muchísimas causas, de las causas más importantes vinculadas a los crímenes de lesa humanidad. Y bueno, él presentó justamente un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati. Ahora les vamos a ir contando por qué razón. Y es importante porque cuando se analizó quiénes pueden llegar a ser algunos de los testigos en la comisión de juicio político que encabeza Carolina Galear, se analizó la posibilidad de que convocar a distintos organismos de derechos humanos, entre ellos a las madres de Plaza de Mayo, abuelas, hijos y demás, porque uno de los temas fuertes tiene que ver con el caso del 2x1. Recordamos que eso generó una movilización muy grande por parte de la sociedad. Fue la implementación de un beneficio de conmutación de pena para uno de los civiles que participaba de la patota en los años de la dictadura en el Hospital Posadas, ¿no? Y los crímenes esos se siguen cometiendo porque hay por lo menos 3 desaparecidos. Así es, también es conocido como la causa Muiña. Claro, Muiña es este señor que pedía justamente que se le conmute la pena. Y se le estaba aplicando, como vos bien decís, Amanda, un beneficio que no se utiliza justamente para los casos de delitos de lesa humanidad. Bueno, pero no es la única razón por la que se convoca o se va a convocar a los organismos de derechos humanos. También hay otro tema que es justamente en el que se mete Yonto, que tiene que ver con el cuestionamiento que se le hace a Rosati, porque desde que él es presidente de la Corte Suprema no convoca a la Comisión Interpoderes. ¿Qué es la Comisión Interpoderes? Bueno, fue creada en 2009 para darle celeridad a las causas en las que se investigan los delitos de lesa humanidad. Una de las cosas que venían pasando es que por diferentes razones, principalmente por la falta de personal, la falta de jueces, y es muy notorio en los juzgados de instrucción la falta de personal, y también de decisión política, está claro, se empezaron a enlentecer las causas de delitos de lesa humanidad y, como bien marca Pablo Yonto, son las causas más antiguas. Tenemos que pensar que muchas de esas denuncias se hicieron en el año 77, en el año 78, y no solamente va pasando el tiempo y las familias no tienen respuesta, sino que además muchos de los acusados terminan muriéndose y por lo tanto no se pueden llevar los juicios adelante, y estamos hablando de miles y miles de familiares de víctimas del terrorismo de Estado que quedan sin ningún tipo de respuesta por parte de la justicia. Entonces, bueno, justamente una de las herramientas que se generaron en 2009 para poderle dar celeridad a todas estas causas fue esta Comisión Interpoderes. Esta Comisión Interpoderes está integrada por los 3 poderes del Estado, por el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo,
¿Para qué? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se ponen en conocimiento a estos 3 poderes del Estado, los representantes que están en esta comisión, de cuáles son las causas en las que hay dificultades para avanzar, cuáles son las razones por las que no se está pudiendo avanzar, porque no en todas es lo mismo. Y una de las cosas que plantea Yonto es si desde la principal cabeza del Poder Judicial, en este caso el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no se da la señal en términos políticos de convocar a esta comisión, no solamente no se puede resolver esto, sino que además lo que se está diciendo para abajo es, bueno, las causas de delitos de lesa humanidad no tienen prioridad. Claro, lo que hay que decir también es que entre 2009 y la actualidad se fueron desarrollando la mayor cantidad de juicios, los procesos que se dieron también con el enjuiciamiento no solamente de los responsables militares, sino se fue ampliando la investigación hacia aquellos civiles que actuaron también en el proceso represivo, y también hay información vital que todavía no se está pudiendo acceder. Si los juicios no se desarrollan, en los testimonios que dan muchas veces los genocidas en su derecho a últimas palabras o incluso en el proceso de la propia defensa, hay todavía un montón de gente que no conoce su identidad, ¿no? Hay crímenes que se siguen cometiendo como la apropiación de la identidad de muchos adultos que tienen alrededor de 46, 47 años que todavía no conocen su identidad, y que eso los militares que están siendo juzgados lo saben, saben a quiénes le entregaron los niños que se robaron durante la dictadura militar. No lo dicen, y es parte también de la demanda que se construye a partir de esta creación de la Comisión Interpoderes, porque hay información que sale de los juicios que hay que poner en relación para los otros procesos, ¿no? Porque no se dan solamente por centro clandestino, se intentó hacer además también por circuitos muchas veces para no solamente llegar al enjuiciamiento de los responsables, sino conocer información que todavía es vital, que no tenemos como sociedad, ¿no? ¿Dónde están esos registros y quiénes son las personas a las que se les está falseando aún hoy la identidad? Sí, para tener dimensión de cómo cuál es la situación hoy se está en los delitos, en las causas de delitos de lesa humanidad, hay una audiencia por semana, en muy pocos casos hay 2 audiencias por semana. Y pensemos en si se quiere, un juicio emblemático. Ahora el domingo está la celebración de la entrega de los premios Oscar, donde justamente participa de eso la película argentina 1985, que nos volvió a traer el juicio a las juntas, a los comandantes de las juntas militares. Y en ese caso puntual, en lo que fue el juicio a las juntas militares, había audiencias todos los días, de lunes a viernes, y se le tomaba testimonio a una gran cantidad de testigos, justamente porque, bueno, había audiencias todos los días, y eso también, lo que destacan desde todos los organismos de derechos humanos, tuvo que ver con la decisión política de que ese juicio se llevara adelante, independientemente ahí sí salgo de lo que tiene que ver con la película de la figura del fiscal en sí misma, sino la discusión que se plantea respecto a la importancia que desde las esferas más altas se baje como directiva de alguna manera que estos juicios tienen prioridad. No se está diciendo que otras causas de otros temas no, pero estamos hablando de las causas más antiguas. Pero hay además una unidad especializada que tiene la Procuración General de la Nación de Delitos de Lesa Humanidad. No es que no hay gente que está, no se le dota de personal ni recursos. Exactamente. Bueno, y extraje un tramito de lo que es el pedido de juicio político que presentó Pablo Yonto, donde argumenta por qué razón está pidiendo este juicio político, y dice: la conducta de Rosati deshonra las obligaciones internacionales de nuestro país en materia de derechos humanos y al mismo tiempo impide gravemente el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución al favorecer a los responsables del terrorismo de Estado y lesionar a las víctimas con la lentitud
de las causas por delitos de lesa humanidad. Obviamente habla de favorecer a los responsables del terrorismo de Estado, porque a medida que pasa el tiempo y no se los sienta en el banquillo de los acusados, bueno, terminan estando en sus casas. Y algo más que quería destacar, que cuando estamos hablando de la lentitud que hay en muchas de estas causas, y esto que decías vos también, Amanda, de todavía de todo lo que no se sabe, es tomar dimensión que, si bien se encarcelaron a, no me quiero equivocar la cifra, pero son más de 1000 y pico de represores, son muchísimos, cientos los que todavía están en su casa. Si bien estamos hablando de personas de edades muy avanzadas, seguramente muchos murieron, otros están en sus casas, en los comercios a los que vamos, o en los autos en los que nos podemos subir y demás, en un taxi, en un colectivo, lo que sea. Nos los podemos cruzar por todos lados. Exactamente, y no sabemos que han tenido algún tipo de participación en lo que fue el terrorismo de Estado. Gracias, Gaby, por esta información, y aprovecho para recordar que el lunes 13 de marzo va a ser el momento donde Victoria Donda Pérez va a dar su testimonio en el juicio que se está siguiendo actualmente por su apropiación por parte de su apropiador, Adolfo Miguel Donda Tigel. Ella va a estar, se está desarrollando ahora, en esto que decía Gaby, una vez por semana en las audiencias, pero Victoria Donda Pérez fue diputada nacional aquí en la Cámara Baja, y como víctima, como una víctima del terrorismo de Estado, va a estar dando su testimonio en este proceso judicial que busca esclarecer las condiciones, las situaciones, las circunstancias de la desaparición de su madre, de su padre, y también su nacimiento en cautiverio y su apropiación. Así que es importante que lo sigan, lo pueden ver a través de la plataforma La Retaguardia, que viene siguiendo con mucha precisión y mucho ahínco todas las audiencias y todos los procesos judiciales de delitos de lesa humanidad. Así que tienen ahí también cosas para ver en los próximos días. Nos vamos rápido a la pausa y volvemos en un minuto, que tenemos más tercera edición. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Joaquín, mirá, llegaste a casa. Los tres llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia, porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Recuperamos 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país. Primero la gente. Argentina Presidencia. Qué bueno pensar en voz alta, ¿no? Sin desarrollo y sin crecimiento nada es posible. Nada es posible. Pero solo con desarrollo y con crecimiento no alcanza. Hace falta políticas de distribución, políticas de inclusión, políticas de igualación. Yo siempre digo, para que se entienda bien, a ver, ¿por qué los conservadores se llaman conservadores? Porque quieren conservar el estatus. Y su privilegio. No necesitan su cambiar. Privilegio. Y los que queremos cambiar, llamarlos reformistas, progresistas, poner el nombre que quiera, siempre estamos tratando de modificar esas reglas del juego. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, poné burletes en puertas y ventanas. De esta manera, preservás la temperatura de tu hogar. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. ¿Buscás naturaleza?
Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Llevamos 17 meses consecutivos de crecimiento del trabajo privado registrado. Primero la gente. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Alexis, tengo 34 años y soy arqueólogo. Mi profesión y el montañismo me apasionan. Descubrir nuevos lugares e investigar son mi forma de vivir. Estudio el territorio y los movimientos históricos de la población en Puna y Valle del noroeste argentino. Me dedico de lleno a hacer lo que más me gusta, que lo que quiera hacer incluya la ciencia. ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Que el poder estar en una orquesta genera otros vínculos, genera otras instancias también para los pibes y pibas de muchísimos barrios de nuestra Argentina, donde empiezan a ser parte de una orquesta, a elegir un instrumento para tocar. Eso, digo, en la formación subjetiva de estas niñeces, es un antes y un después. La crisis por el narcotráfico en Rosario, la inversión que hace el Ministerio de Seguridad, y vamos a tener días muy fuertes con este tema, porque recordemos que Aníbal Fernández viene diciendo, bueno, pero a ver si nos ponemos de acuerdo. Yo no puedo enviar 100.000 policías, no los tengo. DTV Noticias, de lunes a viernes. Aquí estamos de vuelta en la tercera edición de DTV para repasar un poco lo que se prevé para este primer semestre del año, ¿no? Es un año electoral, el periodo 141 coincide con un año electoral muy importante porque tiene que ver con la elección de presidente o presidenta, veremos quiénes se postulan, pero es un cambio que no solo impacta en la Cámara de Diputados y de Senadores, sino en toda la estructura de gobierno, tanto nacional como en la mayoría de las provincias y de los municipios. Así que todo eso va a generar que la actividad parlamentaria se ralentice aún más de lo que está sucediendo. Y Sebas, vos habías preparado y pensado alguna síntesis para poder ver qué es lo que podría llegar a discutirse, por lo menos en el primer semestre, que ya tiene dictamen. Sí, tenemos pocas pistas, un poco de los proyectos que quedaron en el tintero del año pasado o en este periodo de sesiones extraordinarias. También hubo algunos escasos, exiguos anuncios por parte del presidente Alberto Fernández, perdón, estaba por decir Aníbal Fernández porque vengo con el chip de la presentación del ministro de Seguridad. En los 2006, 2007, que estaban los dos Fernández, el gobierno de Néstor, y era Aníbal, y se pasaban de cartera, digamos, ¿no? Sí. Se mezclaban más. Hay unos personajes de Tintín que se llaman Fernández y Hernández, no sé si se acuerdan, que eran dos personajes muy parecidos con bigotito. En algún momento parecía como que eran intercambiables, bueno, después la presidenta también es Fernández, es el gobierno de los Fernández. Sí, pero la diferencia ahí es como más notoria. Claro, en una época tenían los dos bigotes y estaban los dos en puestos en el Estado, en el gobierno nacional. Claro, era muy sobre gracioso. todo esos primeros años del gobierno. Claro. Pero están en posiciones diferentes. Alberto le sacó ventaja a Aníbal. Bueno, entonces, retomando un poco, bueno, se trata de reconstruir qué es lo que puede llegar a ser la agenda del primer semestre del año. El presidente había anunciado un proyecto de expansión de la inversión educativa para llevar la inversión educativa del 6 al 8%. Eso es un proyecto que todavía no entró, que seguramente se está trabajando en el ámbito de la cartera educativa y que veremos cuándo se presenta. Por otra parte, el presidente
presidente insistió por la votación de la ley de agroindustria, que había un acuerdo entre las fuerzas políticas para que eso pudiera salir adelante. Lo comentaba Débora en programas anteriores, pero por alguna razón u otra todavía no prospera. Y no olvidemos que perdió estado parlamentario, así que se lo tiene que volver a presentar acá en el Congreso. Lo que se va a hacer es directamente presentar un texto con ya las modificaciones que se habían negociado entre oficialismo y oposición para acelerar el trámite en comisión. Ayer hablamos con la diputada Daldobo, que es del Frente de Todos, pero de Formosa, y nos comentaba que muchas veces vienen en el mismo avión, obviamente, los diputados del oficialismo y de la oposición desde la provincia, y que le venían insistiendo a Burjaile, que es el presidente de la Comisión de Agroindustria, de Agricultura, que se presentara el proyecto, que se pusiera a discutir. Entonces nos dijo, sí, lo va a presentar pronto, se va a poner esa discusión, porque él también tenía la intención de aprobarlo. Así que nos chusmeó que le vienen insistiendo en el avión. Tiene más ganas de sacarlo Burjaile que otros sectores del propio oficialismo, eso es ya. Bueno, después están los proyectos para la creación de nuevas universidades nacionales, que recordemos que habían sido incorporados esos expedientes en las sesiones fallidas de diciembre, del 1 de diciembre y del 21 de diciembre. Pero bueno, Juntos por el Cambio retació el quórum por distintas observaciones, reparos respecto a la estrategia del oficialismo de no consensuar temarios. Y además en ese momento estábamos con todo el Consejo de la Magistratura, con la resolución. Con el tema del Consejo de la Magistratura. Después, obviamente, ya empezaba a trascender que el oficialismo iba a tomar la ofensiva contra la Corte Suprema a través del impulso del juicio político, y eso trastocó un poco los acuerdos en la Cámara de Diputados y generó este impasse, ¿no? Que no se pudieran poner de acuerdo para tratar proyectos que se suponía que tenían acuerdo. Después empezamos a ver que en el tema de las universidades nacionales empezaban a haber más desacuerdos de lo que parecía, empezaban a aparecer algunas impugnaciones respecto a la localización geográfica, teniendo en cuenta que 6 de los 8 universidades nacionales estarían ubicadas en la provincia de Buenos Aires. También, cuestiones vinculadas a las prioridades de inversión educativa. Se ponía sobre la mesa la idea de que hay mayores déficits en la educación primaria y secundaria y que había que enfocar los recursos del Estado en esas instancias y no en la educación superior. Ayer nos comentaba también la diputada París, yo traigo todos estos comentarios de ayer porque me quedaron rebotando en la cabeza, que Argentina en relación a otros países de la región tiene un promedio muy bajo de cantidad de universidades por habitante, que estamos por debajo de la media del promedio en Latinoamérica. Tanto México como Brasil como Colombia, incluso Uruguay, tienen más cantidad de universidades por habitante que los que tiene Argentina. Bueno, era uno de los argumentos que ya... Y para aumentar las matrículas, ¿no? Es muy importante que hayan centros de estudios dentro de las comunidades, y que esas personas no tengan que tener en la cabeza el cálculo de si les conviene, si vale la pena, si se justifica movilizarse, no sé, 2 horas para llegar a La Plata o a Buenos Aires, porque claramente mudarse, es muy difícil llevar adelante un proyecto de vida cuando estás poniendo tantas horas en el estudio. Muchas veces se termina sacrificando eso. Exacto. Y terminas priorizando cuestiones laborales u otras cuestiones. Sí, con este contexto de alquileres... Iba a decir lo mismo, que de hecho era uno de los temas que se trataba durante el debate de la ley de alquileres, era contemplar el caso de los estudiantes que se van a otra ciudad por ahí, que en el verano volvés a tu ciudad natal, considerar esos meses y demás, era uno de los temas, porque es muy costoso, obviamente. Por toda la cantidad de gente que decide trasladarse, radicarse en otras ciudades, hay un montón de gente que pensó en estudiar en una universidad nacional y desistió porque pensó que no iba a poder, no le iba a dar el cuero, no iba a poder llegar con los recursos o no iba a poder sostener ese tipo de vida. Y si una carrera promedio es 5 años promedio, y es muy difícil en este país hacer una carrera en esos años que te propone el plan universitario, que siempre son un par de años más mínimo. Sí, sobre todo si trabajas. Claro, o sea, es muy difícil alcanzar la meta de los 5 años o 6 para recibirse. Y no todas las personas tienen la estructura emocional como para tomar la decisión de desarraigarse de sus lugares de origen, ¿no? Por supuesto, es muy impactante eso. Bueno, después en lo que podría llegar a ser un borrador de la agenda para el primer semestre del año, tenemos, por ejemplo, el paquete de leyes impulsado por el Ministerio de Economía, lo tengo acá anotado, por ejemplo, el régimen de exteriorización del ahorro argentino, que es una ley de blanqueo típica, hecha y derecha,
que está impulsando Sergio Massa para disponer de una mayor recaudación y también la, disponibilidad de divisas también. Y además también en relación al blanqueo con el acuerdo firmado con Estados Unidos, que se firmó ya el año pasado y entró en vigencia el 1 de enero hasta mediados de septiembre, donde se va a intercambiar información de cuentas no declaradas que están en Estados Unidos, y es información donde la UIF puede comenzar a desarrollar y a impulsar querellas criminales, ¿no? Sí. Puede impulsar justamente la investigación o el requerimiento de aquellos capitales que están en Estados Unidos, que Estados Unidos va a aportar esa información para cobrar los impuestos que no pagaron. Sí, bueno, sumado a eso también está el proyecto que impulsa la cartera encabezada por Sergio Massa de reforma del sistema estadístico nacional, que es para dotar de mayor autonomía y autarquía funcional al INDEC. Apunta, por ejemplo, a elevar la calidad de la producción estadística, adaptándola a los estándares internacionales. También tenemos dentro de este posible listado preliminar el proyecto de persecución y represión del lavado de activos y financiación del terrorismo, que es el que hizo referencia el ministro de Seguridad de Aníbal Fernández. Ayer reclamó un poquito. Que le pidió ayuda a la oposición, ¿no? Sí, y que acá se le respondió después. Sí, le respondió. Y hay que decir que el diputado Federico Angelini, del PRO, santafesino él, terminó su intervención diciéndole: díganos en qué lo podemos ayudar, porque estamos dispuestos a ayudarlo, a colaborar, palabras más, palabras menos, justamente en lo que tiene que ver con la situación de Santa Fe. Bueno, Aníbal Fernández dijo eso y después le respondió a Alejandro Cacase. Primero Angelini lo había chicaneado a Aníbal Fernández, le ha dicho, bueno, usted dijo que teníamos la batalla perdida contra el narcotráfico. En todo caso, usted la perdió esa batalla. Ahí dio marcha atrás. Claro. Sí. ¿Qué le dijo Cacase? No, Cacase le pidió, está bien, usted nos pide que avancemos con la ley de lavado de activos, usted ayúdenos a que se constituya la bicameral de seguimiento de implementación del Código Procesal Penal, que sigue sin constituirse desde la última 2019. modificación. No, 21. En el 21, pero que la última vez que se habían reunido era el 2019, decían. Sí, hace un Ayer montón de tiempo. mucho. Exactamente, sí, lo dijo Esteves lo dijo. Lo dijo las dos veces, en las dos reuniones. Tal cual, el mismo es discurso. verdad. Y lo que es la importancia de esa comisión, que es la que le pone fecha y hora en la implementación del Código Procesal Penal en las diferentes regiones del país. Claro, porque ¿cuáles son las siguientes? Se desregularizó eso. ¿Se acuerdan cuando se aprobó en el 2014? El decreto reglamentario establecía el 1 de marzo del 2016 para su implementación en todo el país. Bueno, por decreto, en el gobierno de Mauricio Macri, uno de los primeros decretos de diciembre del 2015. Creo que fue de los 15. últimos. Vieron que en diciembre del 2015, cuando asumió Macri, firmó 5 o 6 decretos en la misma semana. Uno tuvo que ver con la intervención de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y otro tuvo que ver con esto. El tercer decreto tenía que ver con los jueces de la Corte que entraron por decreto. Que después no entraron con decreto, pero bueno. Bueno, pero le propuse y dijeron que sí. Pero que quiero uno de los jueces que fue autor de la Constitución, que sabía que no se podía hacer. Lo que como decía el general Perón, si querés demorar algo, mandale una comisión. Sí, y evidentemente está pasando todo el mundo eso. cita al general Perón para todo. Pero Para todos se lo recién cita. Gaby hablaba que no se constituía una comisión en el Poder Judicial. Acá en el Congreso tenemos otra. Lo cierto es que está trabando la implementación del Código Procesal Penal, que las próximas provincias en las que se tiene que implementar es Mendoza y nada menos que Santa Fe. Sí. Por eso tanta chicana por parte de Enrique Esteves de no se reúnen. Así que se dieron esa discusión, que por un lado, bueno, a los diputados les falta muy poquito para aprobarlo, porque venían discutiendo muchos detalles para modificar el texto original sobre la actualización de la ley de lavados de activos, porque también ahora, creo que en marzo era o en mayo que venía la delegación del CIADI, del GAFI, perdón, a ver si habíamos hecho o no las modificaciones, porque la última vez que se actualizó la ley de lavado de activos creo que fue en el 2011 aproximadamente. Así que tenemos como que pasaron cosas. Un retraso Exactamente. importante. Y estaban muy cerquita de acordar un texto conjunto, pero se coló el tema del Consejo de la Magistratura y ese fue uno de los temas y después las extraordinarias. Parecía que iba a salir en diciembre y iba a pasar al Senado, pero no pasó. Pasaron cosas.
La única verdad es la realidad. para Diría el general. citar al Por general. favor. Claro, en estas fechas tan Estamos importantes, mañana De ahí 11 a de decir marzo. todos somos peronistas hay un paso, ¿no? Sí, bueno, que viste, es como eso, como los Simpson, que siempre tenés una frase de los Simpson para Claro, explicar alguna sí. cosa. Perón siempre tenés una Es frase como de el Perón, manual de... Bien, de las frases que encajan en todo. así es. ¿Qué más tenés para contarnos? Bueno, hay además proyectos que ya tienen dictamen. Bueno, por ejemplo, el de monotributo tecnológico ya tiene dictamen, ¿verdad, Amanda? Sí, Vos me lo decías tiene. el otro día. Sí, es un proyecto muy interesante para que aquellas personas que venden servicios al exterior, pero que tienen dificultades para cobrarlo eso, por supuesto, en una moneda fuerte, moneda extranjera, puedan evitar el paso de tener que liquidar esas divisas, esos dólares en el mercado único de cambios con un tope que es de $30.000 por año. Actualmente el tope es de $12.000 por año y se hace a través del monotributo tradicional. Este es un régimen que vendría a ser complementario a ya sea el trabajo en relación de dependencia o al régimen simplificado, digamos, Sí, el monotributo ordinario. general. Exactamente. Sí. Ese tiene dos dictámenes también, uno de Juntos por el Cambio, otro del oficialismo, pero tiene que llegar al recinto. Se espera que si se logran algunos acuerdos entre oficialismo y oposiciones pueda llegar. Todos dicen que el proyecto de ampliación del fuero federal en Santa Fe es un poco la llave, digamos, para destrabar la situación y que pueda haber una convocatoria a sesión. Sí, hay otros proyectos que tienen dictamen, como la creación del Parque Nacional Laguna El Palmar en Chaco, que es un reservorio de una gran diversidad de flora y fauna. El régimen previsional diferencial para los trabajadores que se desempeñen o que se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales. Claro, los brigadistas. Sí, y después hay otro tema que es clave, que es la reestructuración de los créditos UBA, y para esto había una suerte de acuerdo entre oficialistas y opositores a partir de una iniciativa que había tomado originalmente Julio Cobos, el radical, para poder llevar el tema al recinto. Se había hablado de una convocatoria, una sesión posible el 22 de marzo. No sé en qué va a quedar eso, si finalmente va a haber un llamado. Obviamente que va a depender de otras dinámicas y para el 22 de marzo todavía, no falta tanto, pero todavía Faltan quedan 10 unos días días. nomás. Sí. Si no puede se resolver. dictamina. Igualmente también hay, no hay de proyecto de crédito SUBA. No, no hay proyecto, Claro. menos hay dictamen. Entonces, si no hay dictamen, se tiene Van a que constituir en comisión o tratarlo el sobre plenario. tablas, lo que se requieren 3/4, por lo cual va a terminar siendo, si es una sesión en minoría o minoría, informativa. claro, Sí. testimonial, lo que fuere. Sí, el tema de los créditos UBA, igual que la ley de alquileres, que si bien en ese caso sí hay dos dictámenes, dos 3 proyectos y demás, la verdad que son temas muy necesarios, o sea, que todos los diputados y diputadas te admiten que es necesario dar una respuesta, pero no se puede avanzar en eso, no consiguen avanzar en eso por las diferencias que hay respecto a cómo abordar la problemática, ya sea de los alquileres o lo de los créditos UBA. En No sé si el alquileres, PRO, sí. no sé si el PRO quiere sacar alguna ley vinculada a los créditos Claro. UBA. Entiendo que ellos siguen defendiendo esa Sí. herramienta. Sí, por lo menos se podría llegar a un acuerdo para suspender las ejecuciones hipotecarias. Claro. Pero eso ya no sé si tendrá que pasar por la Cámara de Diputados y de ¿Se podría resolver Senadores. con un decreto? O con un decreto como pasó durante la pandemia. Claro. Pero bueno, hay que ver qué se puede modificar, porque es una herramienta, los créditos UBA, que tampoco se aprobó en el Congreso. No hubo una ley, sino No. que fue un mecanismo propuesto, una política pública, un mecanismo financiero propuesto por el gobierno de Mauricio Macri, y tiene una resolución, en definitiva, ¿no? Del Banco Central. Se debería retomar con otra resolución o con un decreto presidencial. Lo que sí hay una intención, por lo menos los diputados, de tomar la preocupación de quienes han tomado estos créditos, de los deudores, digamos, de los créditos UBA, para darle una respuesta, porque se ajustan por inflación. Bueno, claro. Y es como Sí, una la idea trampa. Sí, no, la idea es justamente modificar la fórmula de actualización de las cuotas Exacto. y los intereses. Y más allá de que fueron contratos privados y cualquier persona tenía la posibilidad de leer la letra chica, fue Porque una eso es, política... eso es algo que se dice mucho, Sí. para algunos que plantean, bueno, no, No podemos hacer ¿por qué nada, digamos? no podemos hacer nada? Claro. El que decidió tomar un crédito UBA sabía cuáles eran las condiciones y que estaba atado Sí. a la inflación. Lo Pero que no pasa pensaba que iba a estar en 100% Claro, durante tanto
en ese momento, no sé, teníamos una inflación de ¿cuánto? ¿Del 30%? Bueno, se triplicó la No sé inflación. cuándo fueron los créditos UBA. Si fue en el 2018, ya era del 40 y pico por ciento la inflación. 47% cerró en el 2018. Sí, no estoy en condiciones de brindarte esa especificidad. No me acuerdo porque el cómo venía asunto es que una evolucionando. persona que accedió a un crédito UBA compró una propiedad que hoy vale en dólares. Exacto. Entonces uno que alquila, a decir yo como, como aportante con mis impuestos le voy a financiar o le voy a perdonar o lo que fuere a alguien que pudo acceder a una vivienda y que en muchos casos pagás, en muchos casos, no digo en todos, pagás el equivalente a un alquiler y eso, en vez de destinarlo a un alquiler, lo estás... Claro, el tema es que se te multiplicaron los meses los alquileres, de pago, ¿no? Tenías por ahí y pero 20 años. pero los alquileres también se actualizan por inflación o Sí. más. Por eso te digo. Actualización. El tema es la Tienen- inflación. No sé si son los En créditos realidad, UBA, el alquiler, lo que actualmente fuera. es por RIPTE y inflación. Claro, es una combinación. es una Por eso, combinación. bueno. Entonces, Pero el problema ahí es te la baja un inflación poco. o el crédito UBA. Que igual me acuerdo Bueno, el cuando... tema es qué pasa con los mecanismos. Es muy difícil desacelerar la inflación, entonces mientras ese proceso se da, se podría repensar, porque si el contrato tuyo va a durar por lo menos 20 años hasta devolver la plata o más, porque eso es lo que pasa, se estiran la cantidad de cuotas porque se hace cada vez más plata la que tenés que pagar, bueno, por ahí sí encontrar ahí un mecanismo que lo contenga de alguna manera. Pero no es sencillo. No, resolverlo. totalmente. Y Y además esto que- tampoco hay una ley para modificar, para repensarla como si pasan alquileres, ¿no? Sí, que al final hicieron la ley que se complicó más De todos todo y modos, ahora estamos en la Claro, incertidumbre no que son es el peor temas de los mundos. excluyentes. El Estado debe una respuesta. Hay una deuda con personas que entraron porque confiaron en que el Estado les estaba dando un instrumento y fue una política activa impulsada por el Estado Nacional, con lo cual el Estado tiene que dar una respuesta, así como también a la problemática sobre los alquileres, sobre todo para El los Estado tiene que inquilinos. resolver la inflación, punto. Empecemos por ahí, Inflación porque todos es- los problemas lo arrastra la Claro. inflación. Sí. Y sí, claro, es que es parte del Pues si no proceso son que todos se da. el parche por la inflación, y vos- Y la experiencia de los créditos hipotecarios en la región no son muy buenos, si recordamos Estoy de acuerdo. la crisis de la burbuja inmobiliaria que llevó a la quiebra muchísimas empresas, muchísima gente en los Estados Unidos allá en el 2000. Sí, acá no existen los créditos hipotecarios. Acá no existen los créditos Claro, hipotecarios. sí, Nadie digo, lo que también accede. es una situación ¿Por muy qué no hay? compleja que no se da solo en Argentina, sino el problema es la crisis habitacional, ¿no? La especulación a través de el inmueble como una forma de inversión, que vemos que son, bueno, grandes inversores, en definitiva. Lo que estamos hablando de Rosario muestra que hay una vinculación entre el desarrollo inmobiliario y el narcotráfico y la concentración económica y la sobreproducción de algunos sectores que también, impacto de la guerra, del COVID, se vieron beneficiados con maximización de sus ganancias. ¿Y eso dónde se pone? En la vivienda, ¿no? Y todo el mundo está discutiendo el valor de la propiedad porque se ha disparado a precios desproporcionados, ¿no? Con el rol social que tiene el hábitat, la vivienda, por un lado, y también el valor que va teniendo la tierra. Hay casas, hay lugares que sale mucho más caro vivir por la conectividad que tiene o por la disposición geográfica y se sobrevalúa el precio del inmueble, de la también tierra. la pandemia lo que hizo es desconcentrar a las ciudades porque mucha gente se puede ir a vivir o a las afueras de una ciudad o al interior porque puede trabajar vía remoto. El tema es que si no tenés acceso a un crédito hipotecario, nunca te vas a poder comprar una vivienda y vas a ser un inquilino de acá hasta que te mueras, básicamente. Claro, por supuesto. Bueno, es el problema de la economía bimonetaria, donde cada vez el acceso al dólar es más difícil, Sí. pero no por las trabas cambiarias, sino por el precio que tiene el dólar. Exacto. Con lo cual Pero la eso pregunta es deja ¿por qué? fuera del sistema un montón de gente que queda condenada a alquilar para toda la vida. Exactamente. Y la sobredimensión que va tomando, ¿no? Bueno, de eso Parece que estuvo no. hablando Sí. la vicepresidenta justamente de la economía quería, bimonetaria. digo, no quería Que es citar uno el de tema. los temas de los que viene hablando hace un montón. Bueno, hoy volvió a hablar de Lo eso. que sí está previsto es, no se sabe cuándo puede haber una sesión, estaba este rumor del 22 como Tengo una otra yo. posibilidad El de... 29 tenemos sesión. Exacto, eso iba a decir, porque lo que ya está confirmado es la presencia del jefe de gabinete, Agustín Rossi, que sí va a venir a la Cámara de Diputados prontamente
bueno, un poco a rememorar sus etapas de diputado, pero sentado en otro lugar, ¿no? El último que vino al Congreso fue Juan Mansur, ¿no? Sí. Una vez Rossi vino todavía, acá. por eso. Una vez. Pero Rossi todavía no había venido. Bueno, Claro, Bueno, pero asumió. bastante rápido, ¿no? Sí, Asumió re hace rápido. poco Sí. tiempo y ya 29. Claro, fines Bien. del año pasado asumió. Claro. Bueno, es alguien que también el Congreso le es muy familiar, Exacto. fue muchísimos años presidente del bloque oficialista. Sí, tiene el pulso de quiénes son los actores Sí, que Y conoce muy de cerca. conoce el paño. Conoce muy bien A los el protagonistas. mecanismo, cómo se trabaja acá adentro, y lo importante también que es para mantener el vínculo con la oposición, venir y hacer la exposición aquí en el Congreso. ¿Tenés algún dato sobre cómo va a ser esa dinámica? Solo No. está la fecha, el 29. Solo está la fecha, el Día de 29, ñoquis. diputados, día de los ñoquis, podemos comer y después vamos a la Seguro viene temprano porque sesión. las exposiciones del jefe de gabinete, sobre todo en la Cámara de Diputados, son mucho más Muy largas. extensas, no solo porque Y- vienen poco seguidos, sino porque son muchos diputados y preguntan sobre muchos temas. Exactamente, un volumen de preguntas mucho mayor que el del Senado y con un dato que es que el presidente Alberto Fernández delegó en él y en el ministro Aníbal Fernández todo lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, nada menos que en su provincia, la provincia de Santa Fe, así que seguramente Va a va a estar ser enfocado. el tema estrella de la jornada. Pero podemos decir que marzo va a terminar con esto, con la presencia del jefe de gabinete aquí en el recinto. ¿Tenés algún otro proyecto de ley que te haya quedado en el tintero? Bueno, proyectos que por ahí tienen menos cartel, que habían estado en el temario de sesiones extraordinarias, como el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 2030, la Ley de Sangre Humana y la Ley de Acompañamiento de Personas con Diagnóstico de Síndrome de Down, y la creación del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud. Todos estos proyectos tienen en general su dictamen, la gran mayoría fueron ya discutidos en profundidad y ahora se requiere el acuerdo político, porque todo esto, si no, algunos pierden estado parlamentario, otros van a quedar ahí fuera de contexto. Hay que ver cómo va trabajándose entre oficialismo y oposición para llegar a el recinto, que es lo más complicado. Por Y ahora, hay otros proyectos que son todavía más complicados, como, bueno, ya mencionamos uno, que es la Ley de Alquileres, Ujú. pero también Compra Argentino y la Ley de Humedales. que es tiene una ley- dictamen. Claro, es una ley que había generado mucha expectativa Todos en los tienen años dictamen. anteriores. Todos estos proyectos tienen dictamen, pero se fueron complicando porque empezaron a surgir diferencias incluso al interior del propio oficialismo, Ujú. donde tenías un sector que era muy activo en la promoción de esta ley, pero después empezaron a permear los lobbies de los gobernadores que están vinculados a los intereses económicos de sus provincias, y ahí se generó un impasse y de hecho en la oposición también hubo un dictamen por la Ley de Humedales que ponía, si se quiere, un mayor equilibrio en la ecuación entre la conservación y la explotación económica, pero Y también ahí mayor responsabilidad de las provincias, ¿no? Claro. Que es el gran reclamo. Que Qué todo difícil no discutir un tema como la ley de humedales en el contexto actual, Sí. actual Sí, que con el estamos calorón que viviendo. vivimos. Exactamente, donde en un montón de estudios dicen que estos calores que estamos teniendo ahora, más allá del efecto de la Niña y demás, tienen que ver también con Claro. el cambio climático, y la discusión de la ley de humedales se pegó mucho a lo que tiene que ver con el cambio climático y la importancia justamente de regular lo que se hace en los humedales, porque directamente interfiere o beneficia o perjudica, según qué es lo que se haga, en lo que es el clima, por ejemplo. Bueno, de hecho lo que apuró el debate que se terminó... Fue los incendios. Los incendios Sí, en sí. Santa Fe, tal cual. Y Bueno, pero qué los raro que la detractores sequía no siempre- apure un poco el tema. quienes están en contra de esto siempre ponen el acento en la cuestión económica, porque el proyecto del oficialismo, por ejemplo, obliga a quienes tengan intenciones de hacer inversiones productivas a presentar estudios de impacto ambiental, Claro. y eso cuesta dinero. Y eso, bueno, se suma, por supuesto, al capital que tienen que desembolsar para sus inversiones, con lo cual ese es el principal argumento por el que están en contra. Vamos a ver qué pasa con todos estos proyectos, si se pueden llevar finalmente al recinto, cuántos de todos estos proyectos van a llegar al recinto, porque lo que estábamos describiendo en este informe de Sebas es que hay muchos de estos proyectos que han conseguido dictamen, pero están complicados de llegar a acuerdos, de acuerdos que les garanticen la aprobación, ¿no? Entonces eso hace que sea cada vez más difícil. Vamos a presentar a nuestra última invitada del día de hoy, si les parece, de esta manera.
Le agradecemos a la diputada Carolina Yutrovic, que está ahí en Tierra del Fuego. ¿Dónde la vemos, diputada? ¿Está por tomar el avión? ¿Tenés en el fondo? No, sí, estoy acá digamos, en una avenida que es la costanera de Ushuaia, saliendo de una reunión acá con personas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y estoy en la calle. Le comentaba al productor que es que en el auto está muy oscuro. Sí. Entonces, bueno, como sé que están en televisión, me salió un poco para que se vea, pero bueno, acá está. Me gusta el fondo. Acá no se ve el paisaje, pero está el puerto, ves que ven ahí algunas cuestiones, pero bueno, acá todavía está muy clarito. Sí, veía eso porque son las 8:30, entonces por la posición en la que está justamente Tierra del Fuego, todavía a esta hora es de día. Ya se acortan los días porque ya estamos en marzo, pero hay una diferencia con Buenos Aires, por lo menos todavía tenemos un poquito de más horas de luz. Diputada, estábamos hablando justamente de la ley de humedales. Su provincia seguramente tiene un impacto particular, ¿no? El territorio justamente de Tierra del Fuego, las Islas Malvinas y las islas del Atlántico Sur, porque es todo el territorio, hay un interés particular de preservación, de resguardo y de control, sobre todo de la explotación en las zonas de humedales, en las zonas de humedales de la costa, entiendo. ¿Cómo cree que se puede instalar nuevamente este debate con las dificultades que ha tenido de avanzar? No solamente en los últimos años, es un proyecto que lleva más de 10 años en la Cámara y que no ha logrado todavía su aprobación. Mira, nosotros también, si vamos al caso como provincia, hemos tenido dificultades aún la tenemos para tener una ley de aguas, como decimos acá. Creo que es una problemática a lo largo y ancho del país que tiene que ver, ¿no?, con esto de cómo regulamos, digamos, el uso sustentable, digamos, de todo lo que significan las cuencas digamos, de ríos y de humedales. Sí. Y realmente creo que es un problema que nos atraviesa en todas las jurisdicciones. Sí tenemos ley de bosques, sí tenemos una ley para prohibir la minería de cielo abierto, por ejemplo. O sea, tenemos muchos avances en cuestiones de cuidado del ambiente, en cuestiones ambientales, ¿no? Pero la verdad que eso también es una materia pendiente y la verdad que creo que, no sé si este año se va a volver a presentar, creo que la intención es esa, insistir de que se vuelva a presentar el proyecto de humedales y ver si podemos avanzar en los consensos, qué cosas ya el año pasado se habían hecho algunas modificaciones que pedían los sectores vinculados sobre todo a la producción en minería, y bueno, vamos a ver si este año tenemos ya que trabajar en más consensos para que finalmente podamos tener una ley de protección de humedales, ¿no? La verdad que no nos queda otra que apelar al diálogo. Es un año complejo porque sabemos que en un año electoral este tipo de discusiones se complejizan, aunque también seamos optimistas y veamos si el tema electoral sirve de ayuda para que se ponga en debate el tema y se tomen decisiones. Pero no es un tema fácil, ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos. Bueno, diputada, perdón, sí, ¿qué tal? Gabriela Vulcano la saluda. Usted es vicepresidenta segunda de la Comisión de Legislación General y recién hablábamos de otro tema que se discutió en esa comisión que tiene que ver con la ley de alquileres. Ya hay 2 dictámenes. ¿Cree que está la posibilidad de que este año finalmente se pueda tratar o también hay que enmarcarlo en esto que usted dice, bueno, estamos en un año electoral, son temas difíciles? Mira, ya digamos, nuestro bloque ha mostrado voluntad de que ese tema se llevara a la Cámara. El año pasado, ¿se acuerdan cuando estábamos, bueno, teníamos y tenemos todavía la dificultad de poder sesionar? Pudimos destrabar la semana pasada, hace 2 semanas, con 2 temas específicos que salieron, que es la moratoria y bueno, tuvo que ver con una cuestión puntual. Este es de los temas discutidos, pero bueno, el bloque en su momento tuvo la voluntad de decir, bueno, se lleva adelante en una sesión este tema con los 2 dictámenes que están y bueno, y que salga quien consiga, digamos, la mayoría de los votos. Me parece que es un tema que amerita que lo definamos porque hay mucha necesidad
en los sectores involucrados, locadores y locatarios, de que estén las reglas de juego, digamos, ya definidas, porque si no hay una nebulosa y en esa nebulosa por lo general pierde el inquilino, ¿no? Así que me parece, y se generan, digamos, mecanismos que no están previstos en la ley para el tema de la actualización de alquileres. Entonces me parece que deberíamos lograr que este tema llegue al recinto, siendo que ya hay dos dictámenes. Luego, si hay voluntad de volver a discutirlo, yo lo veo medio complicado. O sea, de volver a discutir para unificar un dictamen, a eso me refiero, ¿no? Porque las posiciones son bastante, digamos, opuestas. Así que la verdad que no te sabría decir, porque hoy en realidad estamos hasta discutiendo la posibilidad de sesionar, ¿no? O sea, hemos destrabado en una sesión esa posibilidad con 2 temas puntuales, pero vamos a ver cómo se desarrolla los meses que vienen. Ahí no te sabría decir. Creo que si la oposición baja un poco este nivel de no querer sentarse a sesionar, en la medida que nosotros sostenemos el proceso de juicio político, va a ser muy difícil, porque eso es un punto que, bueno, que el bloque oficialista no estamos dispuestos a ceder, ¿no? O sea, lo del juicio ya está en marcha, y si la oposición entiende y ve que las reglas de juego que se están aplicando en esas comisiones son claras, son transparentes, como lo viene haciendo quien la preside, digamos, garantizando justamente todas las posibilidades de defensa a los denunciados, ojalá que eso les permita, digamos, reflexionar, que no tiene que ser el punto digamos, de condicionamiento para poder llevar adelante las sesiones que hacen falta, porque hay muchísimos temas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el día de ayer se volvió a presentar el proyecto de compra argentino que se había vencido. Estamos presentando y representando otros temas que nos quedaron el año pasado, y la verdad que bueno, con la intención de poner en discusión y en debate las leyes que necesitamos hoy por hoy, o por lo menos que nosotros consideramos que necesitamos tratar en el Congreso. Diputada, ¿qué tal? Sebastián Edía la saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Bien, todo bien. Recién veníamos repasando un posible temario tentativo, ¿no?, de lo que podría ser la agenda legislativa en el primer semestre. Y bueno, la paleta de opciones es bastante amplia. Recién usted estaba mencionando algunas de esas iniciativas. De todas esas iniciativas, ¿cuáles cree que son más susceptibles de ser acordadas con la oposición, como para por lo menos lograr habilitar el quórum y que se pueda votar? Mira, o sea, en primer lugar, nos quedaron pendientes, digamos, varios temas de las extraordinarias, ¿no? Eso creo que es un temario que se puede llevar adelante perfectamente. Cosas que estaban dictaminadas, inclusive con acuerdo de la oposición, que me parece que deberían, digamos, poder tratarse, porque ellos mismos han sido partícipes activos de llegar a esos consensos. Si bien a veces no han firmado los dictámenes, sí han dado discusión, han hecho propuestas, se han hecho cambios a propuesta de distintos bloques de la oposición. Entonces me parece que esos son los temas que podríamos avanzar. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo del lavado de activos, ¿no?, de la modificación de la ley de lavado de activos, que esa estaba prácticamente consensuada con el sector opositor, independientemente que después iban o no a firmar. Pero bueno, me parece que eso es un tema que podríamos avanzar rápidamente, y digo, todos los temas que quedaron pendientes de las comisiones de las sesiones del año pasado, que en su gran mayoría tenían participación y que tenían, digamos, disposición de la oposición para poder avanzar en el recinto, y que bueno, que la discusión sobre el tema del Consejo de la Magistratura y luego del juicio político echaron para atrás. Pero ya digo, hay muchísimos temas que podrían ser tratados rápidamente. Yo te doy un ejemplo. Hay una cosa que, si se quiere, es menor en el sentido que no era un proyecto que tuviera ningún tipo de oposición, que era el de cambiar, por ejemplo, el registro de donante de sangre para poder incorporar el tema de la donación de médula, que ya tenía media sanción del Senado y que lamentablemente
no lo pudimos votar, ¿no? Me parece que hay que arrancar de cero ahora, porque también se venció. Entonces, bueno, esas cosas, por decir, ahí no había ningún tipo de problema, son proyectos que tienen un acompañamiento de todos los bloques, así que hay varias cosas, bueno, lo que fue con la creación de las universidades, ¿no? O sea, de esa misma forma se tenían, digamos, muchos consensos en los proyectos y digo, sabemos que nos atravesó la discusión, como repito, magistratura y juicio político, y es lo que detuvo, digamos, la posibilidad de sesionar. Lo del 28, bueno, fue un pasito importante, donde también se entendió, creo, de otros bloques. Hubo acompañamiento de algunos diputados de Juntos por el Cambio, muy poquitos, pero los hubo, para poder sacar la ley de moratoria previsional con 130 y pico de votos, o sea, 134. algunos votos de Juntos por el Cambio hubo ahí, aunque sean poquitos. Bueno, me parece que si logramos en eso, ahora tenemos, por ejemplo, la posibilidad de terminar de discutir y dictaminar lo de los créditos UVA, ¿no? Eso también es una necesidad imperiosa, tanto como la ley de alquileres, ¿no? Y ahí teníamos un buen diálogo, un buen consenso, estaba el proyecto del diputado Cobos, nosotros también tenemos uno trabajado con el Banco Central a través de, bueno, que lo ha trabajado muy bien la diputada Aparicio, que preside la Comisión de Finanzas, y me parece que ahí se pueden lograr consensos, y son temas que atañen a la vida cotidiana de la sociedad, así que me parece que si hay una responsabilidad, digamos, un sentido de responsabilidad de que estos temas son importantes para la población y para el día a día, me parece que ahí en esos temas deberíamos estar avanzando. ¿Qué tal, diputada? Débora Urieta la saluda. ¿Cómo está, Débora? ¿Cómo va? Esta semana finalmente se confirmó que a finales de mes viene Agustín Rossi, jefe de gabinete, a la Cámara de Diputados, y ya tuvieron el tiempo para hacerle llegar las preguntas al jefe de gabinete. ¿Usted le envió alguna pregunta y cuál es? No, en mi caso la verdad que no lo hice porque estaba con otros temas. Nosotros, de hecho, no me pude quedar a la comisión donde hizo el informe el ministro de Seguridad, porque, bueno, acá en la provincia estamos con una agenda electoral que se ha anticipado, así que estamos en una cuestión, pero la verdad es que lo charlamos, digamos, así con algunos compañeros en el bloque y más o menos es como que había algunos consensos en algunas preguntas que ya se iban a ser hechas por algunos compañeros o compañeras en particular de nuestro bloque, en los que nosotros, bueno, coincidimos, así que me parecía que estaba bien, digamos, que se discuta dentro de un grupo en el bloque y que se puedan acercar esas preguntas. Sabemos que la oposición va a ser miles, como ha pasado, o cientos por lo menos, como ha pasado con otros pedidos de informe, pero bueno, nosotros estamos permanentemente buscando y recibiendo información desde nuestro propio bloque de las cosas que hace nuestro gobierno, así que en definitiva vamos a estar ahí, por supuesto, sí, acompañando ese dar informe al ministro y bueno, y sabemos, como digo, que nosotros permanentemente estamos ahí tratando de tener información y de que bueno, de recibirla de nuestras propias autoridades del bloque, ¿no? Así que diputada, antes que le abandone la luz, la poquita luz que todavía queda, que se la ve muy bien, quería preguntarle, porque justamente las elecciones en su provincia son el 14 de mayo próximo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo está. El 14 de mayo, pero la semana que viene cierran los frentes, a mitad de semana cierran los frentes, el día miércoles, y bueno, y a fin de mes las listas de candidatos, así que acá estamos, digamos, yo por supuesto tengo mandato de diputada hasta el 2025 y pienso cumplirlo cabalmente, pero formamos parte de un frente que tiene sus particularidades, no siempre se forman los frentes a nivel local de la misma forma, no son espejos de lo que son los frentes a nivel, lo que es el frente, por lo menos el nuestro a nivel nacional, por ahí cambian los actores, entonces
ajustes y los espacios políticos que se suman o no a ellos. Entonces, bueno, estamos atentos a esto, bueno, tratando de fortalecer, ¿no? Lo que va a ser acá los que representen los valores del campo nacional y popular o del Frente de Todos en este caso. Así que estamos en esas discusiones. ¿Tienen paso en la provincia para discutir o dirimir las candidaturas? ¿Va a ir la reelección del gobernador? No hay paso en esta oportunidad. Lo que sí tenemos es, digamos, siempre nuestras elecciones locales están desdobladas de las nacionales. Eso ya está previsto en las constituciones de que las fechas son diferentes, pero bueno, acá hay una voluntad que ya han expresado quienes están a cargo de los ejecutivos, que justamente responden al Frente de Todos a nivel nacional, que es el gobernador y los 3 intendentes de las 3 ciudades de acá de Tierra del Fuego, que bueno, que han manifestado y mutuamente han también manifestado que se van a acompañar para sus respectivas reelecciones. Así que bueno, pero digamos las construcciones, digamos, de alianzas locales para haber llegado a esos cargos son diferentes, por eso vamos a ver cómo se dan en esta oportunidad. Diputada, ¿la tomó por sorpresa el hecho de que el PRO decidiera que no va a ser parte de Juntos por el Cambio? Si bien es la oposición, digo, a usted como oficialista, ¿le llamó a la atención o era algo que ya más o menos lo venían venir? Acá me decís a nivel de mi provincia, ¿no? Sí, en Tierra del Fuego. Sí, o sea, me llamó la atención, digamos, porque pensé que por ahí iban a ir a paso, como fue en la elección pasada, y después, digamos, porque ya, inclusive en la elección de candidatos a diputados del 2021, los diferentes sectores que integran Juntos por el Cambio compitieron en una paso y de ahí salió el candidato que enfrentamos en esa elección a diputados, que eran 2 bancas, y me sorprendió esta vez, pero bueno, acá ha habido algunas manifestaciones de los referentes de ese espacio que han planteado algunas de las razones, ¿no? de no ir juntos. Por supuesto plantean diferencias de criterios o de visiones para la provincia en lo que se refiere a nivel local, así que bueno, es una discusión que tienen entre ellos, pero bueno, son las decisiones que toman cada espacio político para enfrentar las elecciones y para, por supuesto, definir las propuestas que le hacen al electorado y bueno, son tan legítimas como si hubieran decidido ir juntos o no hacer pasos o no hacer elecciones de interna. Diputada, obviamente la campaña electoral en las distintas provincias y también a nivel nacional va a tener un correlato en la Cámara de Diputados, también en el Senado, con una merma en la actividad del Congreso Nacional. ¿Pero cree que va a haber una parálisis total o hay posibilidades de que se puedan mantener las dos cuestiones en paralelo, ¿no? Que por un lado se vayan dirimiendo las cuestiones electorales, pero que eso no implique una paralización de la actividad legislativa? Bueno, mi expectativa es que no haya una parálisis porque también creo que parte de las respuestas que podemos dar en la Cámara pueden servir, ¿no? a sumar voluntades electorales dentro de cada distrito, ¿no? De acuerdo a las cosas que podamos cumplir. Me parece que eso es importante para todos aquellos compañeros o compañeras del bloque que van a disputar, ¿no? Incluso algunos ya no con la expectativa de continuar como diputados nacionales o diputadas nacionales, sino yendo a competir en sus provincias en cargos tanto ejecutivos como legislativos. Claro. Así que, y nosotras, por supuesto, también dispuestos a ayudarlas o acompañarlas en lo que podamos, pero es importante, me parece, que no se paralice el Congreso por 2 motivos, porque tenemos que trabajar en nuestra tarea principal de legisladores nacionales, y segundo, porque estoy convencida de que también podemos ayudar, digamos, en función de las cosas que consigamos aprobar y que sean afines a nuestro electorado para poder sumar esos votos. Gracias, diputada, por este ratito con la tercera edición de DTV. Por suerte nos alcanzó la luz para seguir viéndote en esta entrevista, así que te agradecemos y gracias por compartirnos un poquito de tu territorio también. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, que tengan buen fin de semana. Nos vemos la que viene. Igualmente, diputada, muchas gracias. Antes de despedirnos, que ya llegamos casi al final del programa,
queremos compartir con ustedes este material que hizo la Cámara de Diputados respecto a la celebración del 8 de marzo. Les comentamos, en el día de ayer se entregaron distinciones a trabajadoras que se incorporaron a trabajar en el Congreso desde 1983, cuando se recuperó la democracia. Así que les compartimos este material sobre el 8 de marzo, que también constituyó parte de las actividades que desarrolló esta Cámara para homenajear a las mujeres trabajadoras. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Siento que es una responsabilidad para cualquiera. Hoy me toca a mí, pero podría haber sido cualquiera de mis compañeras diputadas porque están todas en condiciones de desempeñar este cargo. Siento que tengo la responsabilidad de no ser la última mujer, porque creo que lo que hice fue abrirle paso a otras diputadas para que puedan ocupar definitivamente este lugar. Nuestro género también me da la responsabilidad de, como mujer, defender y poner en debate proyectos que tienen que ver con la temática que nosotras queremos poner en debate. Todavía tenemos muchos compromisos. Yo siento que tenemos una deuda muy grande que no pudimos saldar todavía, no solo este Congreso, sino la democracia en general para con la calidad de vida de las mujeres y con la vida de las mujeres. Es importante visibilizar las problemáticas que tenemos, porque a partir de la visibilización es que las mujeres nos organizamos. Los derechos los conquistamos nosotras. No tengo una referente mujer en mi vida, tengo muchas. Las mujeres las que organizaban y sostenían básicamente los vacunatorios, las mujeres que estaban en los hospitales trabajando de enfermeras, de médicos, las abuelas y las madres que amamos con locura por todo lo que nos enseñaron, Luana Berkins por su lucha por visibilizar cosas que querían esconder abajo de la alfombra, las chicas que marcharon por el aborto legal, seguro y gratuito y llenaron las plazas no solo de Buenos Aires sino también de la Argentina. Que sigamos juntas, que este 8 de marzo nos vuelva a encontrar luchando, que mientras haya una mujer muerta en manos de un femicida, que mientras haya una desigualdad, que mientras haya un derecho no reconocido, que mientras haya una causa por la que pelear, tenemos que tener en claro que la única forma de revertirlo es las mujeres organizadas y luchando juntas. 40 años, democracia siempre. Diputados Argentina. La voz de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, la primera mujer en ocupar ese puesto, comentando también sus reflexiones sobre el 8 de marzo. Nos vamos yendo ya en esta semana tan intensa, esperando que la próxima también tenga mucha actividad parlamentaria. Débora Durieta, buen fin de... Nos vemos el lunes, que descanses. Nos vemos el lunes acá, firme junto al pueblo, Muy igual que con Seba. Adida, muchas gracias también. Dale. A Gaby la vemos el lunes en otros lugares. Sí, el martes sentada acá, efectivamente. Bueno, por eso, todo en su medida y armoniosamente. También, siguiendo con las frases peronistas, aquí los despedimos hasta cualquier momento porque pueden seguir con la continuidad informativa de DTV. Hay muchas cosas para ver aquí en la pantalla de DTV. Chau, que estén bien. Hasta la próxima. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces y es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Joaquín, mirá, llegaste a casa. Los tres llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
Recuperamos 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país. Primero la gente. Argentina Presidencia. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Mundo Villa, martes, 23 horas. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso. Ecoagenda, jueves 23 horas. Las sesiones son el espacio donde las diputadas y los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente o presidenta las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero, se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del o la presidenta de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente o presidenta de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. Para formar quórum legal será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, entendiéndose como tal cuando los miembros presentes superen a los miembros ausentes. Las diputadas y diputados están obligados a asistir a todas las sesiones desde el día en que fueran recibidos. Ninguno de ellos podrá faltar a las sesiones sin permiso de la Cámara. Esta decidirá en votación especial si las licencias solicitadas se conceden con goce de dieta o sin él. No se concederá licencia con goce de dieta a ninguna diputada ni diputado que